Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, aquí en radiocañón.com, XEABC, las 7:60, queridos amigos. O también ustedes pueden ingresar al Twitter para dejar cualquier comentario en Radio Cañón 760 AM. Esto independientemente de que directamente, si ustedes nos honran, pueden dirigirse a mi Twitter, @CelesteSainzM, perdón que yo me mencioné al principio, perdón, pero bueno, también lo pueden hacer al Twitter del maestro Rodolfo Sánchez Mena, que es @RSánchezMena, @DROndarza o @Solidaridad1000. Así es que, queridos amigos, un privilegio compartir con ustedes. Vamos a tocar temas por demás interesantes. Y recuerden siempre en el contexto de lo que pasa al interior de nuestro país, pero es muy importante la lectura de lo que viene de afuera o de algunos asuntos que en medio de esta guerra híbrida se expresan. Por ejemplo, yo quisiera, si fueran ustedes tan amables, maestros queridos, muy buenas tardes, con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quienes ustedes lo conocen, es académico, es directivo del Club de Periodistas de México y también de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, aparte de estar al frente también de parte editorial de Voces. Yo quisiera preguntarle al maestro Rodolfo Sánchez Mena precisamente sobre alguna cuestión de que en la forma, como dicen, está el fondo. Y por otra parte también hay cuestiones que son y que están delimitadas por el derecho internacional. Hay quien se hace como que no lo ve y hay quien exige que se respeten esos lineamientos internacionales diplomáticos, pero pues nada más exigen para su lado. Yo aquí quisiera preguntarle, maestro querido, sobre las declaraciones del embajador Ken Salazar, ¿qué se pretende? Que se pretende que intervenga Estados Unidos de una manera más evidente, y lo digo esto porque le pregunto si serán excesos inminentes del embajador Salazar. ¿Y qué pasaría si nuestro embajador en Estados Unidos pues cuestionara allá, entre otras cosas, pues qué pasa con los tiroteos, con la cuestión del armamento y el descuido del mismo en su propio país? ¿Qué pasará sobre tantas marchas que han sido acalladas, que incluso no se sabe en muchos medios, solamente algunos medios logran colar esa información? ¿Qué pasaría si se le cuestionara sobre el desabasto internacional causado por la política de condicionamiento, pues por intereses de su gobierno en Ucrania, ¿no? Y ese bloqueo insistente a Rusia? Yo le pregunto a usted si está bien cuestionar esto, porque pues aquí no se ve una reciprocidad en cuanto a esto, o que vinieran de cualquier otro país también a cuestionar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, o pues que nosotros pudiéramos ir al mismo Estados Unidos o a cualquier otro país a hacer lo que está haciendo el señor Ken Salazar, que dice que es amigo de México, pero hay cosas que pues no se ven, la lectura no es así. Yo le preguntaría a usted si estoy equivocada o cuál es su punto de vista, maestro querido. Adelante. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, desde luego no está equivocada. El señor Ken Salazar, que no es amigo de México, es amigo de sus intereses, de los que promueve, y hace bien en promoverlos, porque ese es su trabajo. Para eso le pagan, pero para promover los intereses, las inversiones, para proteger todo lo que él tiene que proteger, pues hay cauces, hay formas diplomáticas, pero él no las conoce, porque él no es un diplomático de carrera.
él es un cabildero. ¿Qué es un cabildero? Que es una gente que se dedica a trabajar abiertamente en favor de intereses para ganar dinero. Es lo que es el señor Ken Salazar, un cabildero. Mire, ayer, para explicarnos, ayer el señor Ken Salazar invitó a la embajada norteamericana a un grupo de patriotas a un grupo de patriotas del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex, que como todos sabemos que son las máximas cúpulas empresariales de México, pero ellos son desde luego patriotas norteamericanos. Ellos no trabajan para México, ellos trabajan para los intereses norteamericanos y por eso acuden a la embajada norteamericana a escuchar lo que les dice su jefe, el embajador norteamericano. ¿Y qué les dijo? Pues sencillamente que por la situación de inseguridad las inversiones no llegan a México. Dos cosas que son falsas. Una, porque sencillamente la versión de inseguridad o de seguridad, o lo que entiende el señor Ken Salazar por seguridad, pues es sencillamente lo que él mismo confiesa. ¿Sí? La seguridad consiste en que vengan recursos, que vengan inversiones a México. Pero lo que él dice en este momento, pues claramente los mexicanos pues queremos vivir en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Hasta los ucranianos quieren vivir en paz, los norteamericanos quieren vivir en paz, no quieren que esos tiroteos que se suceden allá tan frecuentes y que dan y que disparan en contra de estudiantes o de la población afroamericana o mexicana, ¿sí? Pues todos queremos vivir en paz, pero no por eso, porque hay tiroteos en los Estados Unidos, pues se cae la inversión. La inversión se está cayendo en el mundo porque hay guerra. Pero estamos en medio de la guerra, y una guerra en donde el fondo de todo ello es desde luego el cambio energético, pero el cambio energético no por lo que ellos dicen, porque argumentan que se trata de un tránsito hacia las energías llamadas verdes. Eso es una mentira y un argumento y una falacia, porque ni en los Estados Unidos al presidente Biden le han autorizado los recursos que son necesarios para esa transición energética. Lo tiene parado todo un senador demócrata, no un senador republicano, y tiene bloqueados los recursos porque ellos están a favor del petróleo, están a favor del gas y también del diésel. En este momento, una flota enorme contratada por los países europeos de diésel van a llegar a sus costas para aliviar un poco la demanda de su industria, la demanda de sus generadores de energía con diésel. Aquí hay una propagandista de la energía verde que dice que México es un país de parias porque empleamos y producimos diésel. Ahí está la demostración en el mundo de que el diésel se consume por las potencias cuando éstas lo requieren, porque están en guerra contra Putin. No les quieren comprar gas porque el gas es y significa definitivamente una energía limpia, ¿sí? Y una energía limpia que emplean los europeos, pero que servía anteriormente para impulsar la economía europea. Hoy no tienen el gas y su economía se está yendo al fondo, como está sucediendo en los Estados Unidos ¿sí? Entonces, decir que en México no llega la inversión porque se enfría
a causa de la violencia es faltar a la verdad. Pero además, todo ello, todas estas mentiras son para justificar en el fondo y pedir la intervención norteamericana, y no sabemos qué significa la intervención norteamericana. El señor dice que para darnos asistencia técnica, capacitar elementos, y ya sabemos las consecuencias de la capacitación. Recordemos nada más ni nada menos cómo los Zetas los entrenaron en Estados Unidos como fuerzas militares y terminaron justamente en contra de la seguridad del país. Y allá los capacitaron. Interesantísimo esto que nos dice. Yo le pediría retomar con estas últimas frases para regresar con usted sobre este tema tan importante. Vamos al corte y regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de la pluralidad, donde ello es precisamente verbo. Aquí el respeto a las audiencias es lo fundamental. La pluralidad es superlativo, un factor importantísimo y fundamental. Yo quiero agradecer al ingeniero Gerardo Daniel del programa Jerry en Cabina, que está con nosotros, y agradecemos a Víctor Melara, que estuvo un rato con nosotros. Gracias a Jonathan Álvarez, gracias a Fran Tapia, gracias a Leito, a Digital Vision, y sobre todo gracias a ustedes, queridos amigos, a nuestras compañeras y compañeros de XEABC, la 760. Bueno, con una mesa extraordinaria vamos a regresar a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es premio precisamente al servicio de la verdad y la justicia. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, nos decía usted una parte fundamental precisamente sobre estas intromisiones que se ven y que pues nos dicen que son nuestros amigos, pero cuáles son las intenciones, y sobre todo sobre asuntos que ponen y subrayan mucho como exigencia, y donde muchos tienen que ver la historia de los bonos verdes, este mercado de los bonos verdes, porque es un mercado que comenzó en 2007, queridos amigos. Esto lo lanzó el Banco Europeo de Inversiones. Imagínense nada más y cómo están ahorita volviendo a utilizar carbón porque no tienen de otra, ¿no? Y aquí precisamente por las políticas que ellos no respetan en cuestión de lineamientos internacionales, empezaron a fallar en intromisión también de otra manera, y entonces no solamente la económica. Entonces aquí el bono verde, en pocas palabras, es el que se pueda pecar, son como penitencias económicas, ¿no? Que puedes pecar con contaminar, pero tienes que pagar tus bonos verdes o tienes que comprarlos. Y entonces, ¿dónde se aplica esto? Ellos dicen que en cuestiones sustentables y que en energía solar y todo esto, pero pues saquen ustedes sus conclusiones, queridos amigos. Aquí hay que ver realmente por el beneficio de la ecología, pero partiendo del principio del bien común. Y no caer en discursos que muchas de las veces su principal interés es el económico. Pero bueno, seguimos escuchándolo, maestro. Usted nos decía algo, por ejemplo, como este intervencionismo donde dice que vamos a colaborar, pero finalmente en lo que se colaboró en aquellas épocas en que estaban pues en boga esas supuestas colaboraciones, pues tuvimos una infestación y falta de control de armamento norteamericano en nuestro país, que no se consultó, que después por precisamente reportes periodísticos se supo que estaba eso de Rápido y Furioso, que fueron varias veces y varios proyectos de estos que aterrizaron, que nunca se supo ni se transparentó nada sobre ese armamento, pero que sin embargo se pidió esa colaboración con este y con otros más, y lo que sucedió es que se capacitaron a grupos que ahora son parte de lo que están ocasionando, y no solamente ahora, desde antes, pero ahora curiosamente más, que han causado pues estragos en nuestro país, ¿no? Que esa es otra forma de intervencionismo, como usted ha tocado
el punto y bueno, nos ha enseñado, maestro, desde hace muchos años sobre las guerras híbridas. Lo seguimos escuchando. Con mucho gusto, Celeste. Bueno, pues tiene usted toda la razón. Esto de las bonos verdes, pues equivalen a las bulas papales que se compraban, porque si tenía uno pecados, bueno, contribuía uno con comprar bulas. También hay las famosas bulas estas que nos quieren vender en los Estados Unidos de anteriormente, que los certificaban a los países en el combate al narcotráfico. No, sí, pero ¿qué significaba estas cuotas? Como la cuota que pide el señor embajador de una cuota de seguridad. Bueno, pues dicen, nosotros nos hacemos a un lado de la situación de seguridad del país con tal de que reciban inversiones. ¿En dónde, Celeste? Pues en la minería. ¿En dónde? Pues en la energía. ¿Qué es lo que les interesa para tener el control de nuestro país? Eso es simple y llanamente, y la declaración del señor Ken Salazar el día de ayer, olvidando, Celeste, Estados Unidos ya no es la potencia de los años 70. Hace 50 años, pues era una potencia poderosa en declive. Hoy, sí, las cosas han cambiado, los países del mundo se están liberando de su yugo, y nosotros tenemos todo el interés, lo hemos hecho en todas las intervenciones personales, siempre hablamos a favor de tener una muy buena relación con los Estados Unidos, con el pueblo norteamericano, con su gobierno, pero que sean relaciones equitativas, de mutuo beneficio y que no sea nada más de favorecer los intereses norteamericanos e inclusive de auspiciar la violencia en nuestro país. Y para ello pues debíamos de pedir la extradición de Eric Holder, que era el procurador norteamericano, por haber enviado armas a nuestro país. De esto le cuesta cuántos muertos cada semana, que superan en cantidad a la de los jóvenes estudiantes asesinados en Ayotzinapa. Cada semana. Exacto. Perdón, maestro, que interrumpa. Precisamente es importante compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas. Veo de acuerdo a la jornada que Jesús Murillo Caram, quien como Procurador General de la República en el sexenio pasado condujo la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue detenido hace un rato en su domicilio de la Ciudad de México. Eso ya está confirmado por la Fiscalía General de la República. Entonces, pues hay que dar seguimiento a esto. Él fue Procurador General de la República entre 2012 y 2015 en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y en esa condición uno de los responsables de la investigación, de acuerdo a esta nota, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Aquí hay que dar seguimiento. Él sostuvo que la investigación se había conducido y llegado a una supuesta verdad histórica, que ya sabemos pues que no fue tal. Entonces es importante, perdón por la interrupción, pero me parece importante compartir. Muy importante la detención de un procurador del gobierno pasado. Vamos a ver cómo se maneja toda esta información, Celeste, porque pues, desde mi punto de vista, en México tener información de algo que probablemente va a suceder, y no sucede porque, como vemos, muchas autoridades tienen información de la situación que está viviendo y de cualquier manera se produce cada semana un buen número de muertos. Pero esto es otro tema. Cerremos la situación, la actuación del embajador en México, y debemos pedirle al señor embajador que sea respetuoso
de la relación entre nuestros pueblos y que aspiramos a tener una muy buena amistad y una convivencia con los norteamericanos y desde luego con su gobierno. Claro, con el pueblo norteamericano, con todos los pueblos del mundo, y como para que eso suceda precisamente debe de haber equidad y sobre todo el no intervencionismo, el respeto al derecho ajeno es la paz, como bien lo dijo nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, no tardamos, regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Bueno, pues agradecemos el que escuchemos y lo volveremos a hacer al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Está el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, defensor de derechos humanos, especialista en temas de salud, también él es un científico mexicano, y también está la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y precisamente el tema de Ceci lo podemos ver en sus canales que tiene, van sobre derechos humanos, y sobre todo el tema de hoy, pues hay mucho por donde cortar. Está la cuestión de la verdad histórica, está la fabricación de culpa también. Ella subió un programa muy interesante, yo le di RT, pero pueden ver sus redes de Ceci y también pueden ver lo que le dimos, subimos, porque es muy interesante. Hay los temas a los que ella da seguimiento, muchos de ellos no los comparte, otros sí, pero es importante hacerlo. Ceci, querida, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Celeste. Maestros, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Y bueno, yo creo que el día de ayer se hablaba de la verdad histórica y de que efectivamente, y ese tema de derechos humanos que ha lastimado tanto el corazón de todos los mexicanos y del mundo en general, porque se ha hablado de ello. Porque el día de ayer se habla en un informe de la Presidencia de la República de esta Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, que consta de 103 páginas, que eso es muy importante, y que pueden ver las fichas de búsqueda, bitácoras de campo, reportes diarios de búsqueda, informes de la comisión, la asistencia técnica internacional y la atención a víctimas, que además pueden ver en una página de CEGO, que sí sería muy importante que quienes tengan intención lo vean. Pero hay un tema que es muy, muy terrible. El día de ayer se avisa que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pues lo más probable es que ya estén muertos, que no hay indicios de que estén vivos y que por lo tanto ellos aseguran que fueron asesinados. El tema aquí, que va más allá en ese informe de presidencia, es que se habla que, bueno, obviamente con la detención de Jesús Murillo Caram, titular de la PGR, como bien nos lo dijiste, y que fue detenido por la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la PGR, pues, el día de hoy, pues habla también que quienes han hecho la fabricación de culpa, no solamente estamos hablando del ex procurador, o estamos hablando del secretario de Gobernación, o estamos de esa época, por supuesto, porque sí, vamos a aclararlo, de policías, de ministerios públicos, de cómo ocultaron, crearon, falsificaron, y que además peritos que se supone que deberían de estar a la verdad. Pero esto, que un Estado mexicano pueda decir que hubo este tal montaje, nos lleva a otro caso. Bueno, el caso de Ayotzinapa han pasado 8 años y un nuevo gobierno, un nuevo régimen para que salga a la luz. Bueno, pues tenemos el caso de la familia Vallarta. La familia Vallarta, que ha sido la más abandonada en todos los casos. Se ha hablado de Flores Cassés, inclusive se ha hablado ya de Israel Vallarta, pero no se ha hablado de toda la familia Vallarta que ha sido víctima del Estado, víctima de persecución, y este caso de Ayotzinapa pareciera que no tiene que ver, pero tiene que ver en este sentido. Agentes ministeriales falsificando pruebas, tortura inhumana de todo tipo, engaño, fabricación de culpa, ministerios públicos que han actuado como juez, testigo y parte, que ha desnudado la miseria en muchos casos de procuración y de gente que sigue dentro de
de este tema tan terrible como es la fabricación de culpa. Efectivamente, querida Celeste, en todas las redes de Solidaridad 1000, que es una fundación que ha trabajado con los derechos humanos pues hace muchísimo tiempo, estamos intentando dar, porque es muy difícil relatar 17 años de injusticia, persecución, montaje de un Estado mexicano, de una procuración de justicia que no ha procurado la justicia, sino la injusticia, por lo menos en este caso, y que mucho tiempo se hablaba de la francesa, cuando realmente quienes quedaron sin sus hijos, sin sus nietos, sin sus sobrinos, fue toda la familia que fue totalmente empobrecida, totalmente casi desaparecida, porque fueron perseguidos no solo en el montaje de 2005, donde detuvieron a Israel Vallarta y a Florence Cassé, sino que en 2009, cuando vino el presidente Sarkozy y él quiso llevarse a la francesa, como así se le hacía llamar, entonces detuvieron a otros 3 integrantes de la familia Vallarta para ellos justificar que ella era la líder de una banda de secuestradores zodiaco que en ese momento inventaron, y que finalmente vuelve a poner a la luz por este personaje que ya está libre, Florence Cassé, otros 3 personajes de la familia Vallarta. Posteriormente, en 2012, después de que ya se llevan y que ya es liberada por sus atentados contra los derechos humanos, y porque no hay una prueba verdadera que demuestre que ella sea culpable, sale y finalmente detienen a otros 2 personajes. ¿Y por qué los detienen? Por la tortura de la que es acusada quien está hoy preso, Cárdenas Palomino. Entonces se configura toda la tortura, y en este error judicial, ¿quién va a decir que esas personas son inocentes o pueden salir de la cárcel cuando todos los protocolos de Estambul están positivos y se ha demostrado quemaduras, violaciones y muchos más situaciones de migrantes para el ser humano y obviamente tortuosas? Entonces es muy difícil que nosotros como mexicanos, como seres humanos, no podamos decir que así como está el caso de Ayotzinapa, en el que un Estado demuestra que hubo corrupción en la Procuración de Justicia, lo haya sido ahora con el caso Vallarta, y si nosotros nos vamos rascando, vamos a encontrar a Pablo Brin, vamos a encontrar a Brenda Quevedo, con todas estas deficiencias de un Estado que quiere justificar la justicia, no que quiera hacer justicia, sino que quiera justificarla. Entonces esperemos que hoy, en estos momentos, ante los ojos del mundo, se puedan liberar personas, que la ONU, que todas las instituciones universales, vamos a llamarlas así, de derechos humanos, puedan decir que ya pueden, o sea, que son inocentes y que dejen esa tortura, que todos los casos, porque además quiero decirles, hay más de 19,000 personas en el Estado de México que están librando una batalla judicial sin pruebas, con fabricaciones de culpa, y que finalmente nosotros, los ciudadanos, tenemos que ponernos muy atentos y exigir al gobierno que nuestra procuración de justicia sea verdaderamente una procuración de justicia. Y bueno, pues los invitamos a ver a este caso de la familia Vallarta para que nosotros pues estemos ya inmediatamente atentos a la liberación de estos personajes, no solamente de Israel, sino también de Mario y de Sergio Cortés Vallarta. Y bueno, con esto quiero terminar, los invitamos a que puedan ver esto, porque además va a venir un documental de Netflix que queremos que todo el mundo lo vea para que sepan lo que está pasando, pero también en el canal de Solidaridad 1000, y por supuesto, en cuanto podamos y quizá sea posible subirlo a los canales de Voces del Periodista, se puedan escuchar las voces de la familia, porque no solamente han perdido a sus familiares en la cárcel, han perdido su economía, su libertad, etcétera, etcétera. Entonces, querida Celeste, queridos amigos, esto es todo hasta este momento. Muchísimas gracias, Ceci, un tema fundamental. Aquí hay que entender, queridos amigos, todo lo que se ha vulnerado desde hace mucho tiempo en hacer que la justicia muchas veces no aterrice con lo jurídico.
cuando la justicia realmente lleva ese nombre, las instituciones, ese es el objetivo fundamental. Y sin embargo hay quienes han retorcido las leyes, han legislado de una manera tremenda, precisamente para obstruir la justicia. Eso es parte de lo que hemos heredado los mexicanos, eso es parte que hay un nudo en donde vemos que en la parte judicial hay un rezago tremendo, que es un poder independiente. Hay que darnos cuenta que uno es el poder judicial, otro es el poder ejecutivo y otro es el poder legislativo. Y cuando nos damos cuenta que desde el pasado un poder legislativo empoderó a un poder legislativo para que pueda estar en contra incluso de cuestiones que ya se legalizan y cuestiones de disposiciones de interés nacional y general, pues ahí nos damos cuenta de qué tamaño están las cosas. Entonces, entendemos que no depende del poder ejecutivo, entendemos que hay que hacer cambios porque aquí vienen cuestiones leguleyas, precisamente para obstaculizar a la justicia y para que de esa manera se culpe a un gobierno que ha respetado la independencia de poderes como nunca. Entonces hay que estar atentos en todo esto, en los intereses que hay, y recuerdo, queridos amigos, cómo también se implementaron cuestiones desde lo internacional para sujetar a los gobiernos, para que pudiera haber una especie de gobierno mundial con esto de los derechos humanos, que pueden juzgar a cualquier gobierno y con ello justificar bloqueos e intervenciones. Entonces, no me refiero a que yo demerite lo que sea los derechos de la persona. Me refiero a derechos humanos como la Carta Jurídica que prioriza, por ejemplo, los intereses privados por encima del interés común. Simplemente con ese principio ya nos daremos cuenta pues cuáles y con qué objetivo lo han hecho y lo han impulsado. O sea, hay que estar muy atentos, hay que dar seguimiento a estos casos. Yo también estaría muy al pendiente de este caso, pero no por el caso Netflix, porque también hay que entender que hay medios, no todas las series que suban o las películas que han estado siguiendo una línea acorde a medios que han estado precisamente defendiendo los intereses neoliberales. Entonces, no es porque estén en Netflix, no es un sello de garantía esto. Lo que puede ser y es una cuestión interesantísima y que hay que dar seguimiento es, por ejemplo, de viva voz, lo que digan, por ejemplo, lo que se ha platicado, lo que ha investigado Ceci Tapia, y hay que cuestionar todo esto de una manera amplia, con lo que el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos enseña a ver el contexto en lo general. Así es que hay que dar seguimiento, hay que exigir, pero hay que estar muy en cuenta de quienes han hecho que se entorpezcan precisamente la modificación que se tendría que hacer de muy buena parte de lo que son la aplicación de la justicia, las leyes, los imbricados que han hecho precisamente para obstaculizar la justicia, no para la aplicación de la justicia que se supone que debe de ser, o se supondría que así debiera de ser. Entonces, hay que estar atentos y hay que dar seguimiento. Queridos amigos, vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros. Escuchamos a la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, y le agradecemos enormemente al científico mexicano, él es neurocirujano, especialista en robótica, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, quien además ha dado seguimiento a casos muy relevantes de afectaciones a derechos humanos verdaderamente, de veras, documentados de una manera increíble, con afectaciones a inocentes y que además se han documentado ampliamente. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira, independientemente de tu calidad humana, de tu calidad profesional y en todos sentidos, yo quisiera pedirte de favor el tocar esta información y sobre una supuesta información o infodemia en varios medios, en donde se dice de manera insistente, así como también en redes,
que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos. Y bueno, yo te quisiera pedir de favor la precisión, qué es lo que nos comparte sobre este tema, doctor querido. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Celeste. Muy buenas tardes, Cecia, maestro Mena, a tu amable audiencia. En primer lugar, si me lo permiten, pues me gustaría abundar un poquito en esta obstaculización de la justicia a la que haces mención, puesto que el hambre más importante del pueblo mexicano es la justicia social. En ese tenor, ojalá pues la sensibilidad del gobierno actual pues vuelva la vista hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y responda sobre lo que ha pasado en la responsabilidad del Estado mexicano en sexenios anteriores, también sobre otro crimen de lesa humanidad, el perpetrado contra 474 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, porque siguen muriendo. Dicho esto, pues efectivamente, si uno revisa las páginas, por ejemplo, de Amnistía Internacional, pues se lee en ellas que la salud mental no es un privilegio, es un derecho. No hay salud y salud mental. Los trastornos mentales afectan a personas de todas las edades, género, niveles socioeconómicos, lugares del planeta, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida cotidiana, y se calcula que una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Por eso la importancia tan grande de este problema y de que se pueda legislar adecuadamente. En cuanto a México, pues tenemos trastornos mentales que afectan a 15 millones de mexicanos. Alrededor del 25% de la población mexicana presenta algún problema de salud mental, y esto únicamente hablando de las personas entre 18 y 65 años de edad. Sin embargo, sabemos que la mitad de los problemas mentales aparecen antes de los 14 años de edad. Y bueno, pues solo 3% de estas personas busca atención médica, y también vale la pena recordar que pueden pasar unos 20 años para que finalmente se encuentre un diagnóstico, se inicie tratamiento en estas personas. Entonces, las cosas pues no están del todo bien en México, y por eso se busca una reforma, y esta reforma pues se viene dando por un decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas posiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, que fue publicado en el Diario Oficial en mayo de este año, del 2022. Sin embargo, llevamos un año con dimes y diretes, con infodemia al respecto, con mala información, con desinformación, que parte de diferentes noticiarios, de las redes sociales, de oposición, diciendo que van a desaparecer los hospitales psiquiátricos. Pues nada más fuera de la realidad. Estos hospitales psiquiátricos no van a desaparecer, se van a mantener ahí. Por el contrario, como parte de las acciones a favor del primer y del segundo nivel de atención, la federalización que se está dando gracias al gobierno federal, en donde estos primeros niveles de prevención y promoción de la salud habían sido abandonados pues a la iniciativa privada, se está retomando el tema, de tal manera que la promoción, la prevención de enfermedades, de trastornos psiquiátricos, se verá ya en el primer y segundo nivel de atención. El tercer nivel de atención, los hospitales, se van a mantener, de tal manera pues que pues, no tiene por qué haber un pánico ni miedo a que estos desaparezcan. En México existen, vale la pena comentarlo, 51 centros integrales de salud mental, 32 hospitales psiquiátricos, y que sirven para la atención de 4,000 pacientes, y 54 vías de transición hospitalaria. 19 estados cuentan con 10% de hospitales generales con al menos una cama para psiquiatría, de
tal manera que pues se pretende aumentar este espacio dentro de los hospitales generales para las personas que requieran hospitalización por esta causa, pero también pues de apoyar, fomentar la parte de prevención y promoción de la salud mental a partir del primer nivel de atención médica, el segundo nivel de atención médica, y eso es lo que se pretende, una mejor distribución de recursos médicos, una mejor inversión también, porque la inversión también es magra. Lo que se ha dado en los años pasados, que todavía seguimos arrastrando, es que un 2% de lo que se destina a salud en general se da para salud mental. Y si ya de por sí nos estamos quejando de que es muy poco, con un 3% del PIB para salud, imagínense pues lo que queda para salud mental. Vale la pena aquí decir que algunos países destinan para salud hasta el 9% del PIB. Nosotros estamos con el 3%, y de ese 3%, el 2% para salud mental, que fundamentalmente va destinado a estos hospitales psiquiátricos. ¿Es cuánto? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ondarza. Yo les pediría de favor una frase de reflexión, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. Pues Celeste, la relación con los Estados Unidos es definitivamente la más importante. El segundo socio comercial es China, y entonces también podemos, ante las presiones, voltear hacia otras partes con toda la prudencia que es necesaria, pero pensar que ya en este mundo ya no todos dependemos del paraguas atómico norteamericano. Gracias, maestro querido. Efectivamente, por el bien de México y por el bien de todos, no de permitir que se nos condicione. No podemos estar como con melón o con sandía. ¿Eso cómo va a ser? Aquí existe esta pluralidad, no de meditar. La relación son nuestros vecinos y lo van a hacer siempre. Ni ellos ni nosotros nos podemos cambiar de casa, pero pues por el bien de todos. Simplemente son las observaciones. Gracias, maestro querido. Le agradecemos mucho a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, como siempre, por sus aportes importantes para este lienzo de nuestro análisis. Les agradecemos mucho, amigos. Cuídense mucho, cuiden su salud física, emocional, y cuiden también la mental, viendo que escuchan, que vemos. Hay que estar atentos en todo y hay que escucharnos todos, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí hay pluralidad. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo y un abrazo de nuestro productor y director general, Maurice Salomé. Gracias, queridos amigos.